Vamos a leer Tiempo profundo y primer asentamiento. ¿Qué nos puede decir la lingüística si es que nos puede decir algo? Pero, ¿cómo es que la lingüística puede decir tan poco del tiempo profundo? Ya establecido cómo la disciplina puede ser particularmente valiosa en América del Sur, donde el registro histórico es tan superficial. Esto se debe a que mucho más allá de los 5 siglos aproximadamente de la historia hasta aquí, la lingüística trabaja en su más alto nivel de detalle y confianza unos milenios más. ¿Qué dicta este periodo de tiempo sobre qué lingüística es más aplicable? Son las tasas naturales típicas de cambio de idioma, el cambio y la divergencia lingüística. ¿Suceden lo suficientemente rápido como para dar una alta resolución sobre esta escala de tiempo de unos pocos milenios? Sin embargo, no se pueden tener ambas cosas. Para eso, la tasa natural es tan rápida que después de periodos mucho más largos se han producido tantos cambios que uno ya no puede ver a través de todos ellos a la que puede haber sido la original y más profunda señal lingüística. Todas las disciplinas y métodos individuales pueden tener sus límites. Mucha de la discusión arqueológica en este libro menciona la escasez del registro arqueológico del Holoceno temprano a lo largo de la división Andes-Amazonía, particularmente en la Amazonía. La datación por radiocarbono ofrece una analogía metodológica más específica, porque en última instancia la desintegración del isótopo de carbono 14 deja tan poco rastro que en 50.000 pb el método choca con sus límites intrínsecos. En la lingüística comparativa, a pesar de que diferentes aspectos del lenguaje cambian a diferentes ritmos, más allá de un cierto límite de profundidad de tiempo, ninguna de las señales puede establecer firmemente la relación familiar que sobrevive lo suficiente. El ritmo natural del cambio del idioma, y por lo tanto la señal de decadencia, es tan rápido que cualquier rastro sobreviviente de un origen común último se desvanece progresivamente. La fecha límite absoluta es difícil de precisar, ya que depende de una serie de variables, pero los contextos en América del Sur están muy lejos del ideal. A diferencia de Eurasia, donde los textos antiguos dieron una ventaja de hasta 4 milenios en el pasado, en el sur de América no existía ninguna escritura antigua descifrable que pudiera remontar el punto inicial para el decaimiento de la señal lingüística, y los datos comparativos cruciales han sido diezmados por la extinción irrecuperable de tantos linajes lingüísticos indígenas posteriores a 1492, no menos impulsados por las pandemias desatadas por patógenos del Viejo Mundo, con sus devastadoras consecuencias demográficas. Por lo tanto, las estimaciones varían, pero hay un consenso de que ciertamente, en una extensión temporal de 10.000 milenios más o menos, queda tan poco rastro de los orígenes profundos que puede haber tenido una lengua que la señal comienza a convertirse en indistinguible del nivel de fondo de semejanzas entre idiomas que por azar estadístico es inevitable. Incluso en Sudamérica, e incluso asumiendo el periodo de tiempo más reciente postulado para el primer asentamiento, que ya se encuentra significativamente más allá de este límite en la capacidad de la lingüística para recuperar el pasado. Por lo tanto, no hay una perspectiva real de recuperar muchos de los patrones lingüísticos en el momento del primer poblamiento de los Andes o de la Amazonía. De hecho, resulta que la lingüística no ha podido establecer familias lingüísticas en América del Sur que puedan acercarse a 10 milenios. Las familias que se detectan aquí comenzaron a derivarse mucho más recientemente y se encuentran en un contraste significativo entre los Andes y la Amazonía en cuán recientes son. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ya? Bueno, pues en términos generales, lo que pienso y me recuerda un poco este texto, creo yo, es un poco como, eh, sí, a grandes rasgos, me recuerda sobre el colonialismo, en el sentido de que, pues, de alguna forma, el lenguaje tiene consigo unas repercusiones inmensas para la cultura y también, pues, para la historia. Entonces, en la medida que el lenguaje cambió y todas estas escrituras se perdieron, pues es una forma de, la idea de que se coloniza la memoria y se coloniza la lengua y al estar eso borrado, pues las formas de comunicación cambian y asimismo se pierde como las raíces que cada uno, bueno, en general pudieron haber existido, como tú dices, en América del Sur no están, pero tal vez en Europa sí. Entonces,
El, pienso que en general el lenguaje, el idioma siempre se transforma, pero eh, es como, pienso que es como la, la paradoja de intentar armar el rompecabezas sin saber qué estuvo en el rompecabezas. Entonces, me parece pues, interesante, siempre es triste la historia de Latinoamérica, pero bueno, creo que también está la, el aspecto de cuestionarse, cuestionarse el pasado, cuestionarse las preguntas que nos llevan a pensarnos cómo se forma el lenguaje y cómo nosotros mismos modulamos el lenguaje, como en este siglo XXI, pues el lenguaje ya está en otro espacio que no siempre es verbal, sino al contrario, pues siempre es corporal, visual, artes visuales. Eh, entonces, que sí, no sé, ¿cuánto voy? Me puse nervioso. No te preocupes. Sí, no sé, pues me parece en general, estoy como tratando de recordar también sobre el lenguaje en general. Yo siento que el lenguaje también se deforma mucho en la medida que la lectura se pierde, ¿no? Como que en la medida que la historia que se nos es, que a la que podemos acceder se limita y también en la medida en la que la historia no es clara o no la conocemos o no queremos conocerla, pues da para que los mismos patrones se repitan, ¿no? Que la misma historia, el mismo lenguaje carga el pasado de mucha gente que no somos nosotros, mucha historia que es importante saberla hasta cierto punto. Entonces, sí, el lenguaje se deforma, se cambia, se renueva y también se revitaliza. No siempre, no todo es negativo, pues. Pero, ¿qué más? No sé.